8:23, tiempo del centro del país. Recuerde que estamos en vivo la mañana de es el sábado 26 de noviembre del 2016. Oiga, qué lujo, qué gusto, qué suerte, porque teníamos ya pues a José Luis Camacho, periodista con amplia experiencia. Usted lo puede escuchar con Ciro Gómez Leiva, lo puede leer en SDP Noticias, en Siempre, en la revista Siempre. Y bueno, hoy íbamos a hablar de grilla, de política, de los Padres y de los Borges y de los Duartes y de los quién sabe qué, pero se nos atravesó esto de Fidel Castro. Fidel Castro se murió ayer. ¿Qué representa Fidel Castro para el periodismo de tu generación, José Luis? Buenos días, Jaime, buenos días al auditorio. Bueno, pues mira, sin duda que para el periodismo de mi generación, y estamos hablando no de una generación de los 68, como bien la documentaba Adrián hace unos momentos, sino yo ya te estoy hablando de un periodismo que estaba cercano a los años 80, cuando yo empecé profesionalmente. De tal manera que en esa época había aquí en México todavía las sombras de pues una persecución periodística por parte del gobierno demasiado fuerte. Uh-huh. Hoy los muchachos pueden salir y marchan y traen camisetas del Che Guevara como un símbolo de rebeldía. Tal vez no conozcan muy a fondo, ¿verdad?, lo que fue el Che, ¿verdad?, cómo decidió continuar la lucha y murió en Colombia. Uh-huh. Pero lo hacen en libertad. Ajá. Y con un esquema de protección a los derechos humanos muy grande. Fidel Castro era un símbolo de libertad de expresión en aquellos años 80 de los que yo te estoy hablando. Uh-huh. Todavía estaba el Excelsior de Julio Scherer, estaba el Siempre de José Pajer uh-huh. Yergo, que ahora dirige Beatriz Pajés, que fue una de las últimas que entrevistó al comandante en funciones. ¿verdad? Mira. Ella Ajá. tiene una gran entrevista, Beatriz Pajés, y creo que en ese tiempo la pregunta que tú haces, pues es una pregunta fundamental, porque si tú ves el periodismo de hoy, ¿verdad?, cuando se habla de tantos periodistas muertos, yo diría que habría que hacer una perfecta disección. ¿Cuántos periodistas se mueren por andarse involucrando, ¿verdad?, con personajes relacionados con el crimen organizado, políticos y no políticos? Uh-huh. ¿Y cuántos periodistas se mueren por haber sido gente que denunció, ¿verdad?, en su momento situaciones de omisión o comisión de los políticos o de su relación con el crimen organizado? Entonces, el hecho de que haya tanto periodista asesinado en México en los últimos años no es el mismo tipo de, pues digamos, de vigilancia o de persecución que existía en los años 80, en donde todavía, pues, las sombras el autoritarismo, ¿verdad?, pues eran pues no muy ominosas, había una persecución feroz del periodismo. Esta generación de periodistas que tiene brillantes ejemplares como tú, Jaime, gracias, porque son gente que recupera la memoria histórica. Esta generación es muy importante, ¿verdad?, porque tiene en sus manos el poder de la comunicación digital, electrónica, escrita, que antes no teníamos los periodistas de aquella época. Claro. Oye, estamos platicando con José Luis Camacho, él es periodista. José Luis, hay un personaje que no nos hemos detenido a hablar y qué mejor detenernos contigo. Fernando Gutiérrez Barrios, un personaje muy cercano a todo lo que sucedió con aquel Fidel Castro de los años 60, 70. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese personaje que llegó a ser secretario de Gobernación en México, no? Sí, fue secretario de Gobernación en el sexenio del licenciado Carlos Salinas de Gortari, fue gobernador de Veracruz y antes fue director
de la Policía Federal de Seguridad, que era un organismo siniestro, ¿no? Uh-huh. En donde don Fernando pues tuvo una participación muy relevante, pero como funcionario de esa estructura policíaca fue cuando conoció al Che Guevara y a Fidel, que estaban presos aquí en Lecumberri. Él gestionó en gran parte, ¿verdad?, porque era un hombre de convicciones revolucionarias de ese corte, él gestionó en gran parte la salida y la libertad condicional de el Che Guevara y de Fidel Castro. Y después todo el mundo sabe la historia, cómo emigraron ellos al sureste mexicano, uh-huh, hasta que en el famoso Gramna, uh-huh, ¿verdad?, fueron a Cuba, a la Sierra Maestra, ¿verdad?, y empezaron allí la lucha contra Fulgencio Batista, y pues ese Gramna fue una de las ayudas fundamentales que recibió Fidel Castro de parte de don Fernando Gutiérrez Barrios. Adrián Villegas también me hacía ver un dato importante. Tuvimos la oportunidad de charlar con Ricardo Pascua, ex embajador de México en Cuba, y Adrián me decía, sería interesante escuchar la visión de una ex embajadora, de Beatriz Paredes, ex embajadora de México en Cuba, porque Beatriz Paredes me comenta, y también yo tuve la oportunidad, fui a Brasil hace 2 años, ella es embajadora actualmente de México en Brasil. Tuve la oportunidad de platicar con ella en un evento donde la vimos, estuvo reunido con la prensa. Es un personaje de convicciones y también de una idea, pues, un poco de izquierda, ¿no? De estos personajes progresistas del priismo de esa época. Así es. Bueno, también hay otro personaje que tiene el mismo perfil, ¿verdad?, que es un sinaloense como Heriberto Galindo, que también fue embajador de México en Cuba. Yo creo que por ahí han desfilado. Cuauhtémoc Cárdenas también sería interesante escucharlo. Claro, Cuauhtémoc Cárdenas, él tiene, sin duda, ¿verdad?, uno de los reconocimientos de parte de Fidel Castro más importantes que hay en México. Fidel Castro representa un cambio en México, para la pregunta que tú me hacías con respecto del periodismo de los 80s en adelante, porque se va avanzando en la protección del oficio periodístico hasta llegar a las condiciones que ahora nos encontramos. Creo que pues no estaría de más que en esta semana que viene y que se van a hacer pues bastantes reflexiones a propósito del claroscuro que es Fidel, ¿no? Porque hay muchas situaciones que no convencen a un tipo de personajes con cierto matiz ideológico, ¿verdad? Hay otros que tienen yo diría que demasiado idealizado el personaje revolucionario de Fidel. Hay claroscuros, Jaime, ¿eh? Claro, por supuesto, no, por supuesto. Oye, y hay ya mensajes en Twitter a través de las redes sociales, ahorita que tú mencionabas, comentando lo que tú destacas sobre, pues sí, que se genera un poco o mucho de la libertad de expresión en nuestro país en cuestión de periodismo, pero Cuba va en sentido contrario con su gobierno, ¿no? Bueno, allá mira, la gente que piensa diferente no la pasa nada bien. Es lo que yo te comentaba en relación a los claroscuros. Yo no sé cómo le vaya a ir ahorita al presidente Raúl Castro, uh-huh, que es un hombre que pues restableció en uno de sus últimos eventos más significativos y con la mediación del Papa Francisco las relaciones con Estados Unidos. Pero la estructura del Politburó cubano es una estructura pues tan radical, ¿verdad?, como la rusa, ¿no? Yo creo que Putin va a tener más libertades con su nomenclatura que Raúl Castro aquí en adelante. Eso es muy importante. Fidel controlaba el Politburó cubano. Raúl Castro no lo va a controlar tanto por cuestión generacional. Y bueno, pues ahí es en donde otra vez se va a reflejar el hecho del claroscuro cubano, en donde hacia afuera hubo mucho impulso hacia las libertades y hacia adentro hubo una cancelación de las mismas que fue brutal, ¿no? Yo cuando visité Cuba, pues efectivamente los cubanos vivían en unas condiciones, pues tal vez
de marginalismo económico y social todavía bastante fuertes, claro, pero sobre todo en cuestión de libertad. Ahí no había libertad de expresión, no había periódicos libres, solamente el Gramna. Y claro, oye, nos queda un minuto. La alternancia cuando llega a México en el 2000, pues hace también jugar en la geopolítica, y Cuba también pues se queda ahí en medio, ¿no? Pues entonces queda ahí en medio. Yo creo que allí hay una anécdota fabulosa de Fidel Castro, en donde en aquella famosa cumbre de Monterrey, el Come Si Te Vas, él difunde la grabación que tenía por teléfono con Vicente Fox, en donde, bueno, pues chamaqueó de plano al presidente mexicano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el PRI y el PAN como gobierno con Cuba, con la relación Cuba? Bueno, mira, la relación de Fox no sabía de diplomacia mucho, su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, sí, y a final de cuentas por eso renunció, ¿verdad? Calderón tuvo, pues, ¿qué te diré? Una noche en las relaciones México-Cuba. Ajá. Yo creo que el PAN y el PRI, pues son definitivamente dos visiones de Fidel Castro. Pues muchas gracias, en verdad, José Luis Camacho. Hoy más que nunca apreciamos mucho que estés con nosotros, porque nos ayudas a entender todo lo que representa para el periodismo, para la vida política y social de nuestro país, Fidel Castro. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Vamos a regresar a hablar del salario mínimo. Vamos a una pausa, 8:35.